Hola, vamos a hablar del CIMAT. Ustedes se preguntarán qué es el CIMAT. Es la abreviación de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Es hablar sobre las circunstancias bajo las cuales se realizan habitualmente las actividades laborales. Entonces debemos preguntarnos cómo se encuentra nuestro ambiente de trabajo, si los agentes de riesgo se encuentran dentro de los niveles permitidos por la ley, sobre todo el estado del orden y la limpieza en general, y particularmente en cada sector, sin olvidarnos de las condiciones generales de las máquinas, equipos y herramientas, entre otros factores. Paso seguido vamos a hablar de CIMAT y enfermería. Son las condiciones y medio ambiente de trabajo, que es el puente entre la salud y el trabajo y la seguridad. ¿Qué son las condiciones y medio ambiente del trabajo? Es el conjunto de factores técnicos y sociales que participan en el proceso de trabajo y que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores. Acá tenemos un pensamiento de Julio César Nerfas que dice que las condiciones de trabajo son los factores que construyen el ambiente físico y social del trabajo y los aspectos del contenido del trabajo que actúan sobre la salud del trabajador y que tienen una incidencia sobre las facultades intelectuales y las potencialidades creadoras del sujeto. Bueno, retomamos. El ambiente de trabajo es el conjunto de factores que actúan sobre el individuo en situación de trabajo, determinando su actividad y provocando una serie de consecuencias tanto para el propio trabajador como para la empresa. ¿Cómo deben ser los lugares de trabajo? Son áreas del centro de trabajo, edificados o no, en las que el trabajador debe permanecer o las que pueden acceder en razón de su trabajo. ¿Cómo deben ser las cargas de trabajo? Determinado por los requerimientos físicos o físicos que el trabajo exige a quien lo efectúa. Tenemos cargas físicas, que son las estáticas y dinámicas, cargas mentales definidas como el conjunto de elementos perceptivos, cognitivos y afectivos involucrados en el desarrollo de una actividad. El objeto del trabajo en salud. El objeto de trabajo en salud en las instituciones es el ser humano enfermo y la relación que se guarda con él, con todas las implicancias que trae consigo una relación humana en condiciones de enfermedad, sufrimiento y en ocasiones en peligro de muerte. Acá tenemos ambiente de trabajo, microambiente, que son factores de riesgo, y los macroambientes, que son componentes culturales, económicos, sociales y físicos. Los componentes del puesto de trabajo, ¿quiénes son? El hombre, factor de riesgo, y el ambiente. Factores de riesgo son aquellos elementos potencialmente nocivos que se generan por los objetos de instrumentos o medios de trabajo. Tienen otra aceptación que indica la posibilidad o probabilidad de ser afectados y se relaciona con el campo epidemiológico. Factores de riesgo y exigencias. Los factores de riesgo y exigencias son sinónimos. Se diferencian porque tienen un origen distinto y forma de representación diferente. Pueden manifestarse física y mentalmente en los trabajadores. Estas pueden ser o no patológicas. Las exigencias son aquellos elementos que se generan del propio trabajo y de las formas de organización y división interna del proceso laboral y que pueden o no ser nocivas para los trabajadores. Bueno, acá tenemos un cuadro representativo, el ambiente físico, el ambiente psicosocial, las cargas que se hacen sobre enfermería, las exigencias como son edad, sexo, calificación, competencia, experiencia y el ambiente psicosocial, que es la capacidad de respuesta que le brinda la estructura de pertenencia. Acá también tenemos un esquema, dice las condiciones y el medio ambiente de trabajo, un sistema complejo y su contexto, ¿sí? Situación vivida por el trabajador. Hay varias situaciones que se dan, como es el estado de salud del trabajador, tanto antropológico como la edad y el sexo, qué es lo que pretende la situación vivida de enfermedad del paciente. Es complejo. Bueno, acá tenemos cómo influye todo esto en el trabajador de salud. Muchas veces con una autoestima baja, muchas veces hay una despersonalización, hay estrés laboral, contexto anómico, riesgos psicosociales, hay violencia laboral, que todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Factores de riesgo del sector hospitalario, el medio ambiente físico. Bueno, acá tenemos
cuáles son los contaminantes para el trabajador, sustancias químicas, condiciones de seguridad, iluminación, agentes biológicos, vibraciones, radiaciones, ruido, clima, efecto de carga en el aparato musculoesquelético. Son todos factores de riesgo que tiene el personal hospitalario. Bueno, acá también tenemos otro cuadro, organización del medio ambiente de trabajo. Se puede ordenar por tiempo de trabajo y contenido del trabajo. En tiempo de trabajo, duración del trabajo, jornadas de trabajo atípicas, otras pautas de organización en el trabajo, en el tiempo del trabajo, y en el contenido de trabajo es autonomía y control, ritmo de trabajo, obligaciones en materia de horario, trabajo y reiterativos de duración de labores, división del trabajo, contenido del mismo, sistema de remuneración y compensaciones. Muchas veces esto falla, por eso el personal hospitalario muchísimas veces tiene que trabajar 16 horas y con eso trae como consecuencia muchos problemas de salud. Factores de riesgo del sector hospitalario, medio ambiente social de trabajo, cómo es la relación con los colegas, relaciones con la dirección, o sea, con el departamento de enfermería, relaciones con el paciente y con el público, o sea, con el paciente internado y con sus familiares. Muchas veces hay desigualdad de oportunidades para las mujeres, formación profesional y aprendizaje, información, consulta y participación. Bueno, principales factores de riesgo y dolencias en hospitales de 10 países. Acá se hizo un estudio y se obtuvo que casi en todos los países se repetía lo mismo: posturas penosas, agentes biológicos, sustancias químicas, enfermedades musculoesqueléticas, accidentes, envejecimiento prematuro. Bueno, en casi todo el sistema de salud de todos los países se vio reflejado en estas dolencias. Bueno, acá continúa: violencia en el trabajo, trabajo monótono, que eso produce estrés, agotamiento físico y psíquico, falta de trabajo en equipo, trabajo aislado, falta de apoyo e interacción, no sé, o sea, es engorroso trabajar en enfermería. Bueno, y hay riesgos laborales, como son los riesgos ambientales, denominados también contaminantes, y que de acuerdo a su naturaleza pueden ser químicos, como son los gases, vapores, polvos, nieblas, humos, fibras; físicos, ruido, frío, calor, presión, radiaciones; y biológicos, que son los virus, bacterias, o sea, son las enfermedades con las que trabaja el personal de enfermería. Los químicos casi siempre se dan en la central de electrificación, o sea, las personas que trabajan ahí casi siempre tienen riesgos laborales con las sustancias químicas. Accidentes de trabajo con heridas cortantes. Eso se debe muchas veces a manipular mal el material con el que trabajamos, como por ejemplo reencapuchar agujas, descartes inapropiados, transporte de muestras, ambientes de trabajo inadecuados, instrumentos inadecuados, muchas veces fatiga, uno está cansado, cargas de trabajo, ritmo de trabajo, procedimientos inseguros, impericias, desconocimiento e inobservancia de recomendaciones de bioseguridad. Casi siempre se da porque no tenemos en cuenta los procedimientos de bioseguridad. Ejemplos de enfermedades adquiridas por un manejo de cortopunzantes. Bueno, acá, como consecuencia de un mal manejo, ¿qué podemos obtener? Algunas enfermedades como la hepatitis A, B y C. Acá en este cuadro tenemos las diferencias. ¿Qué se diferencia la A? ¿Cómo se diferencia la B? ¿Y cómo se diferencia la hepatitis C? También podemos contraer HIV. Significa virus de inmunodeficiencia humana, muchas veces por exposición con fluidos corporales, sangre, vómito, semen, ¿sí? Eso es todo por un mal manejo de los fluidos corporales. Otras enfermedades que podemos adquirir son enfermedades oportunistas, como en los ojos. Estamos trabajando con un paciente, no nos lavamos las manos, nos tocamos los ojos, ¿sí? En los pulmones podemos aspirar al no usar barbijo. En los intestinos, por un mal lavado de manos, por ahí comemos algo. En la piel, porque tampoco no usamos guantes, por ahí nos tocamos, nos rascamos, ¿sí? Bueno, boca y garganta, porque por ahí podemos, el paciente tosió, nosotros no tenemos el preventivo como es el barbijo. Bueno, tenemos que tener muchísimo cuidado con las normas de bioseguridad, porque nosotros podemos contaminarnos enseguida de la enfermedad que tiene el paciente.
Factores psicosociales, exposición y efecto. Bueno, las características de la organización del trabajo. Factores psicosociales, la exposición, organización de trabajo y sus actividades. ¿Qué efectos tiene? Estrés y enfermedades, trastorno de la salud y el bienestar de la calidad de vida. Sí, era un poquito lo que estaba explicando en la diapositiva anterior. Y riesgos psicosociales, ¿cuáles son? Exigencias psicosociales cuantitativas, exigencias psicológicas cognitivas, emocionales. Muchas veces escondemos las emociones, ¿sí? Muchas veces nosotros trabajamos con un paciente oncológico, que sabemos que en algún momento ese paciente va a morir, y nosotros hacemos de contención a la familia, hacemos de contención al paciente, y nosotros absorbemos todo eso, y eso muchas veces nos corre en contra, porque podemos tener muchos problemas en el sentido psicológicos, al esconder las emociones. Bueno, es difícil muchas veces este trabajo, y bueno, hay que tratar de encauzarlo para que no nos produzcan daños a nosotros. Bueno, hasta acá llegamos y ya vamos a seguir en otros videos clase con otras problemáticas.